Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princes milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute, in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El libro gomorriano de San Pedro Damián es un tema de Roberto de Matei. San Pedro Damián, año 1007 a 1072, fue prior del monasterio de Fonte Avellana y más tarde cardenal obispo de Ostia. Fue una de las personalidades más destacadas de la Reforma Católica del siglo XI. Su libro, Gomorriano, apareció en torno al año 1049, en una época en la que la corrupción estaba ampliamente extendida, llegando incluso a alcanzar la cúspide del mundo eclesiástico. En dicho escrito, dirigido al Papa León IX, San Pedro Damián denuncia los vicios perversos de su tiempo con un lenguaje que no conoce falsas misericordias ni transigencias. Está convencido de que el más grave de todos los pecados es el de la sodomía, término que abarca todos los actos contra natura que buscan la satisfacción del placer sexual, apartándolo de la procreación. Si no se pone fin inmediatamente con puño de hierro a este vicio totalmente ignominioso y abominable, escribe en su libro, caerá sobre nosotros la espada de la cólera de Dios, llevando a muchos a la ruina. La Iglesia Católica es un organismo que tiene, al igual que su fundador Jesucristo, una naturaleza divina y una naturaleza humana íntimamente ligadas. Pero a diferencia de Jesucristo, que es perfecto no solo en su divinidad, sino también en su humanidad, la Iglesia, santa e inmaculada, se compone de hombres sujetos al pecado. Nunca es pecadora, pero en su seno se juntan santos y pecadores. Hay momentos en su historia en los que la impregna la santidad y otros en los que la deserción de sus miembros la sume en la oscuridad. Pareciera que en esos momentos Dios la abandonara.
Pero eso nunca sucede. La Iglesia no se extingue, supera las pruebas más difíciles y avanza invicta en la historia hacia la parusia, al triunfo final en la tierra y en el cielo, cuando se unirá definitivamente a su divino esposo. Esta visión teológica estaba bien clara para San Pedro Damián, cuando hacia 1049 se puso a escribir el libro Gomorriano, obra en la que no teme sacar a la luz la ignominia de los hombres de la Iglesia de su tiempo. Desde entonces han pasado 1000 años, y 1000 años habían transcurrido también desde la muerte y resurrección de Cristo. Pero la voz de San Pedro Damián resuena hoy como ayer, sirviendo de acicate y brindando consuelo a todos los que, como él, habrían combatido, sufrido, clamado y esperado a lo largo de la historia. San Pedro Damián sentía la fragilidad de la carne, el peso del pecado, la caducidad de lo mundano, el avance inexorable de la muerte, pero se abandonó confiadamente a la misericordia de Dios y obtuvo la recompensa celestial. Y desde el momento de su muerte fue venerado universalmente como santo. Dante lo sitúa en el séptimo cielo, entre los contemplativos. León XII lo honró con el título de Doctor de la Iglesia en la Constitución Providencial del 1 de octubre de 1828. Las enseñanzas de un doctor de la Iglesia resplandecen por la pureza de la fe y la profundidad de la ciencia teológica y moral. Estas notas distinguen toda la obra de San Pedro Damián a partir del libro Gomorriano, del cual queremos tomar ante todo el espíritu. Espíritu de verdad, porque San Pedro Damián no desvió la mirada ante la inmundicia moral, sino que descorrió el velo con el que otros eclesiásticos trataban de ocultar el mal y manifestó su deformidad y su horror. Espíritu sobrenatural, porque no se dejó intimidar por los falsos juicios del mundo, sino que lo consideró todo a la luz de la ley divina y natural. Espíritu profético también, porque no solo vio los males, sino que previó las consecuencias que tendrían en la sociedad y en la vida de las almas, y prescribió los remedios necesarios en una vida de gracia, penitencia y lucha. No moderó su lenguaje, sino que lo utilizó lleno de ardor para manifestar sin cortapisas su indignación. Y tampoco tuvo miedo de expresar su odio intransigente al pecado. Fue precisamente ese odio el que encendió vivamente su amor por la verdad y el bien. Hoy, a comienzos del tercer milenio del nacimiento de Cristo, sacerdotes, obispos y conferencias episcopales reivindican el matrimonio para los sacerdotes y ponen en duda la indisolubilidad del vínculo matrimonial entre hombre y mujer.
aceptando al mismo tiempo la apertura de la legislación al pseudo matrimonio homosexual. La sodomía ahora no se considera un pecado que clame venganza al cielo y se ha extendido por seminarios, colegios y universidades eclesiásticas, habiendo llegado a traspasar los sagrados muros de la ciudad del Vaticano. El libro gomorriano nos recuerda que hay algo peor que el vicio moral en la teoría y en la práctica, que es el silencio de quienes deben hablar, la abstención de quien debe intervenir, los lazos de complicidad que se establecen entre los que hacen el mal y los que, so pretexto de evitar el escándalo, callan y al callar otorgan. Más grave todavía es la aceptación por parte de hombres de la Iglesia de la homosexualidad, considerada ahora no un pecado abominable, sino una tensión positiva hacia el bien, digna de acogida pastoral y de protección jurídica. En la Relatio Post Disceptionem, que recapitula la primera semana de trabajo del Sínodo de Obispos de octubre del año 2014, había un párrafo que afirmaba lo siguiente: las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana. Y dirigía a los prelados una invitación a recibir a estas personas, garantizándoles un espacio de fraternidad en nuestras comunidades. Esta escandalosa afirmación se borró de la declaración final, pero algunos obispos y cardenales han reiterado, tanto dentro como fuera de las reuniones del sínodo, la solicitud de sacar partido a los aspectos positivos de las uniones contra natura, con la esperanza incluso de formular, entre comillas, una codificación de derechos que puedan estar garantizados para las personas que viven uniones homosexuales. San Pedro Damián, como simple monje y con más razón como cardenal, no vaciló en acusar al mismo Papa de su tiempo por su escandalosa dejación de funciones. ¿Contribuirá la lectura del libro gomorriano a infundir en el corazón de algún prelado o seglar el espíritu de San Pedro Damián, despertándolo sobre todo del letargo y asusándolo a hablar y a actuar? A pesar de la abismal distancia que nos separa de la santidad y el espíritu profético de San Pedro Damián, hacemos nuestra su indignación contra el mal y con las palabras que ponen fin a su tratado nos dirigimos al vicario de Cristo, su santidad, el Papa Francisco hoy reinante, para que intervenga poniendo fin a los escándalos doctrinales y morales. Que el Señor Omnipotente nos ayude. Y cito esta pequeña introducción a la carta del año 2014. Escuche. Reverendísimo Padre, para que en el periodo de vuestro apostolado el monstruo de ese vicio sea totalmente derrotado y para que la Iglesia
actualmente postrada, resurja y recobre todo el vigor que legítimamente le corresponde. Que así sea.